Vean cómo las feministas nunca, pero nunca, bueno, y eso se aplica a casi todas las mujeres, nunca aceptan un error. Es que le digo que las feministas dañan y dice, ninguna mata a hombres. O sea, ninguna significa cero. Cero no han matado. Le pongo noticias en donde salen feministas desviviendo mujeres como Andrea Aguirre, perdón, desviviendo hombres o mujeres como Andrea Aguirre, que mató a una feminista, Valeria Solanas, que trató de matar a un hombre, Lucio, que lo desvivió su madre y que sí era feminista, ya se demostró muchas veces, tenían sus redes sociales llenas de feminismo y activismo. Y bueno, ella dice, le digo, no, pues ya, o sea, perdiste la discusión, es mentira lo que tú estás diciendo, de que ninguna mata a hombres. Ah, dice, ni tú, Alex, por eso, de lo que se te ocurre, las mujeres también cometen delitos, sí, sí es lo que estoy diciendo, y las feministas, o sea, ya lo aceptó, pero eso no anula el feminismo. Y yo no estoy diciendo, en ningún momento afirmé que eso anulaba el feminismo, solo dije que las feministas dañan y punto. Dice, ¿matan de manera sistemática como si lo hacen los hombres? No, le faltó la coma, pues. Eh, o sea, y bueno, y el signo de interrogación, pero está bien, y tildes y un montón de cosas, pero ahí le vamos entendiendo, ¿no? Dice que, o sea, da a entender que los hombres matan de manera sistemática y las mujeres no, por lo tanto las mujeres están justificadas y los hombres no. O sea, lo de los hombres sí está mal, lo de las mujeres no, porque lo de los hombres supuestamente es sistemático. Quisiera que me explicaran de qué manera dan esta maroma mental ellas para creer que lo hagan de una manera está bien, pero que lo hagan de otra no. O sea, los hombres están mal porque es sistemático. Y la otra maroma mental, ¿cómo rayos llegan a la conclusión de que los hombres matan a las mujeres de manera sistemática? Si los desaparecidos el doble son los hombres, o sea, los desvividos son casi 10 veces más los hombres. Si fuera de manera sistemática sería más la víctima la mujer. ¿Cómo rayos sacan esta conclusión ellas en su cabeza de que los hombres desviven de manera sistemática? Y es que el gobierno pone 7 puntos que dicen, miran, estos 7 puntos, si alguno de ellos se cumple, entonces es feminicidio. Por lo tanto, es una desvivisión, por no decir la otra palabra, sistemática o por ser mujer nada más. Curiosamente, cuando tú vas y analizas, y ahí le pongo varios ejemplos, hay miles o cientos de miles de ejemplos de mujeres que han desvivido hombres o a otras mujeres y que cumplen varios de esos requisitos, no solo uno, sino varios, algunos casi todos. Ojo, que ninguna muerte de mujer cumple todos los requisitos. Ninguna desvivida cumple esos 7 requisitos. Cumple algunos y ya con eso, con que cumpla uno, lo meten como feminicidio. Esto basta aclararlo porque no faltará la feminista que diga, ay, ya ves, pero ninguno cumple los 7. No, de los hombres ni de las mujeres cumplen los 7 requisitos que pone el gobierno. Entonces, si cumple esos requisitos, se dice que la desvivieron por ser mujer. Pero si estos mismos requisitos o alguno de estos mismos requisitos se cumplen cuando se desvive un hombre, ahí no aplica que se desviva por ser hombre. Fíjense cómo desde ahí el sistema discrimina al hombre, se le trata diferente, a la mujer se le da más importancia. Y esto no es aislado, esto ya tiene siglos. Hay incluso varios estudios que demuestran que la sociedad le da más importancia a la vida de una mujer que a la de un hombre, incluso algunos hasta demuestran que la sociedad le da más importancia a la vida de una mujer que a la de 3 o 4 hombres. En el estudio que se hizo que se está haciendo todavía de la máquina moral, y ya hay más de 40 millones de participantes alrededor de todo el mundo, incluso equiparan la vida de una mujer con la de un niño de 2 años. Es decir, para la sociedad vale lo mismo la vida de una mujer que la vida de un niño de 2 años. Imagínense la relevancia y la importancia que se le da a la mujer en el mundo, pues ya ni siquiera en el país, en el mundo. Y bueno, sistemáticamente mueren los hombres desvividos, porque por ejemplo, si tú encuentras a alguien de la delincuencia y tú lo ofendes, si eres hombre, te lleva a la fregada. Si eres mujer, posiblemente te da una lección. Hace poco en un noticiero salió una mujer que se le cerró a uno de la delincuencia. Este señor se bajó, no la desvivió, le cortó el pelo. Sí, ok, se ofenden y las pueden agredir, pero hasta ahí llega. Pasa lo de Boko Haram. Boko Haram son unos terroristas que fueron y secuestraron a 100 mujeres y a 100 hombres aproximadamente. Y a las mujeres les dieron una lección, las asustaron y las dejaron ir. A los hombres los quemaron vivos. Cuando hay una invasión, por ejemplo, Rusia con Ucrania, y dicen, ¿quién inició la guerra? No importa quién la inició, Cleopatra y Margaret Thatcher y muchas mujeres han iniciado guerras a lo largo de la historia. Y al final, inicie quien inicie, sea hombre o sea mujer, el país invadido que no hizo absolutamente nada malo, a quien manda a defender el país, a quien manda a perder la vida es a los hombres. Sistemáticamente eso es así. Los hombres mueren por ser hombres.
En cualquier cosa, históricamente, los trabajos más peligrosos siempre los han desempeñado los hombres. Y actualmente, aunque las mujeres gradualmente han comenzado a participar en estos trabajos, son mínimos, son 3%, 6%, 1%, muy cerca del 0%. O sea, realmente ellas no participan en trabajos donde se arriesgue la vida. Históricamente son los hombres, cuando antes había muchos trabajos donde se arriesgaba la vida, eran los hombres los que solían trabajar. ¿Por qué? Porque en estos trabajos se podía perder la vida y siempre sistemáticamente se ha visto como desechable al hombre. El hecho de que alguien diga que sistemáticamente se mata a la mujer no son más que afirmaciones sin fundamentos. Y estos, si alguien te muestra fundamentos, son cosas que afirman en blogs feministas, en blogs de aliades, que no tienen ninguna fuente real, ni mucho menos. Como ejemplo pongo a Juan Pablo Arredondo, que hace publicaciones como estas y generalmente pone fuentes, ya sea en los comentarios o en la misma publicación. Dice él que de acuerdo con el INEGI, 4 de cada 10 hombres de menos de 30 años justamente obligan a las mujeres a usar anticonceptivos. Esto es mentira. Un hombre legalmente no puede obligar a utilizar anticonceptivos a una mujer. Y cosa curiosa, dato curioso, a los que les da curiosidad y abren las fuentes que pone Juan Pablo Arredondo, abre las fuentes y no tiene absolutamente nada que ver con lo que está afirmando, nada. O sea, es una página que dice algo, pero no tiene nada que ver. Lo más cercano que yo vi a una fuente que él utilizó fue una encuesta del INEGI donde él decía que cuando te casas, los hombres ganaban como 2 horas o 3 y que las mujeres perdían 9 horas de su vida al día. Abro las encuestas y todas eran entrevistas a señoras preguntándoles cuántas horas se dedicaban a hacer los quehaceres de su casa. En absoluto tomaban en cuenta, por ejemplo, los trabajos de los hombres, cuántas horas trabajaban, no les importaba, solamente hacían encuestas a señoras random en la calle que bien podían estar mintiendo, esa es una. Y dos, ¿cómo puedes comparar las horas que trabaja un hombre y una mujer si solamente le preguntas a la mujer y no al hombre? Pasa lo mismo como cuando hacen encuestas de violencia doméstica o de pareja. Las encuestas en la mayoría de organizaciones no gubernamentales son hechas solo a mujeres que fueron víctimas de violencia. Entonces, por lo tanto, vas a obtener resultados infladísimos, las cifras, pero nunca vas a obtener resultados de hombres siendo violentados por su pareja porque no haces las encuestas en esta dirección. Entonces, de esta manera es como llegamos a estas conclusiones. No existe ningún fundamento real, no existen hechos que corroboren, esta afirmación de que las mujeres viven violencia sistemática o que se les mata sistemáticamente. Porque cuando tú te pones a investigar, alguien te puede dar fuentes, sí, fuentes, pero esas fuentes no son fuentes raíces, no son fuentes reales. Son sitios como La Cadera de Eva, que dice que la violencia es sistemática. Simplemente afirman que la violencia es sistemática, no demuestran por qué. En ningún sitio como estos te demuestran por qué la violencia es sistemática. Y si lo hacen con afirmaciones que son fácil de demostrar que son mentiras. Miren, aquí está un ejemplo. Dice, la violencia en el ámbito doméstico no es percibida como un problema social. Se asocia a una problemática de pareja y en el peor de las derivaciones es un asunto de mujeres. Fíjense bien, Dice que la tradición considera que estos problemas se deben de arreglar en casa. Curiosamente pasa justo al revés. El hombre es el que tiene que aguantarse porque un hombre no puede ir a denunciar. O sea, un hombre denuncia ese tipo de violencia y no le hacen caso, lo ignoran. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y ellas lo más que te pueden decir es que es culpa del machismo porque a ustedes les dicen que se cae el machismo. Cosa que aparte también es mentira, porque son las mujeres las que crían a estos niños y desde pequeños les enseñan a callar. Cuando tú estás grande, tú denuncias a una mujer que te golpeó o te violentó o te agredió o te fue infiel y te dicen, no, un verdadero hombre, ponen sus cartitas, un hombre bien feo o no sé, o sin ya saben qué hay en medio de las piernas, te dicen, un verdadero hombre no habla mal de su mujer. Ellas te enseñan a ti sistemáticamente a callarte. Por lo tanto, las estadísticas o la gente no se da cuenta cuando un hombre es violentado por su mujer o por su pareja, o por su novia, esposa, como le quieras llamar. Bueno, entonces aquí ya empieza la primera mentira. Como les dije, cuando demuestran la violencia sistemática, supuestamente hacia la mujer, que es sistemática hacia la mujer, te mienten. Ya aquí empezamos mal, porque existen muchos centros de atención, tanto del gobierno como instituciones públicas y privadas, pero para ayudar a la mujer en este tipo de violencia, hasta le llaman con un nombre especial, violencia de género. Ya no es violencia doméstica, solamente cuando el hombre la sufre es doméstica, pero si la mujer la sufre ya es violencia de género. Y curioso que existen varios estudios actuales que ya no tienen ese sesgo de que nada más estudia la violencia hacia la mujer y por lo tanto las estadísticas se inflan diciendo que solo la mujer sufre violencia o que la mayoría son las que sufren violencia. Ahora en estos estudios actuales como el PASK o como que les voy a mostrar que ahí tiene el DOI, se demuestra que en realidad los hombres y las mujeres sufren aproximadamente la misma violencia en pareja y se demuestra que
Más o menos la mitad es violencia de ambos, bidireccional. Y la otra mitad de la violencia la ejerce solo uno de los cónyuges. Y adivinen quién es el que ejerce más del 70% de esta violencia. Bueno, pues no adivinaron. La mayoría debió haber pensado que el hombre, cuando en realidad es la mujer. Sí, en los estudios recientes se demuestra que la mujer es igual o más agresiva que el hombre en el ámbito de pareja. Y sí, cualquiera puede sacar la vieja confiable, el comodín que dice, no, pero ve, el 90% de los homicidas son hombres. A ver, pero fíjate bien, ahí estás metiendo la violencia de hombres hacia hombres, porque ese 90%, la gran mayoría, poco más del 90% de estos hombres, desvivieron a otros hombres. Es decir, sí, son violentos los criminales, porque es mucho menos del 0.4% de hombres en el planeta, o mejor dicho, en México, porque en el planeta sería todavía menos. México es de los más país que suceden más desvivisiones. Creo que nada más lo supera Belice y un país de Sudáfrica o algo así. Son pocos países los que superan desvivisiones a México. Entonces, aquí nos ponemos, ok, tú metes toda la violencia que cometen los hombres, los criminales, contra otros hombres y lo pones como si lo cometieran contra mujeres. Por eso se inflan las cifras. Y es así como estos sitios nos mienten y nos dicen, es que la violencia es sistemática. En primer lugar, nomás toman en cuenta la violencia que sufre la mujer. En segundo lugar, te mienten porque no te están tomando en cuenta que existen muchos centros de ayuda para la mujer. Los hombres sufren violencia, las mujeres sí, pero la de los hombres es ignorada y las mujeres es atendida. ¿Cómo puede ser violencia sistemática si la sufren de igual manera y solo atienden a las mujeres? De hecho, el mero hecho de ignorar la violencia que sufren los hombres es violencia contra los hombres y discriminación. Y de hecho, por ejemplo, es un ejemplo, en Estados Unidos, más o menos el 33% de las mujeres llegan a sufrir violencia de pareja y el 25% de los hombres. No hay mucha diferencia y esto está sesgado porque muchos hombres no reportamos la violencia que sufrimos. Generalmente, como ya mostré en los estudios que son más recientes que esta estadística, son más las mujeres o igual las que agreden en pareja. Sin embargo, por ejemplo, en este año, cuando es el 2016, se hizo esta estadística, había solamente un refugio para ayudar a hombres y 2,000 refugios para ayudar a mujeres. ¿Cómo puedes decir que existe una violencia sistemática hacia la mujer? Bueno, el problema es que existen muchos blogs como este que estoy mostrando aquí que nos dicen estas mentiras y que sus fuentes solamente son afirmaciones gratuitas o mentiras que son fácilmente refutables. ¿Cómo puedes decir o afirmar que existe una violencia sistemática en contra de las mujeres cuando a través de la historia, a lo largo de los siglos, no de los años, sino de los siglos, toda la historia, al hombre se le ha tratado como piojo o como menos que piojo? Existe un tratado, por ejemplo, que se llama Convenio sobre el Trabajo Forzoso. Fue firmado en 1930, el 28 de junio, y este tratado propone que solo las mujeres y los niños y niñas estarán protegidos en caso de que existan ciertas circunstancias y se le obligue a alguien a trabajar de manera forzosa, en trabajos forzosos, como esclavo, pues para que me entiendan, trabajos duros, en situaciones precarias, entonces, y obligados. Entonces, ¿cómo puedes decir esto si solo a las mujeres y a los niños y niñas se les protege, pero no a los hombres de 18 a 45 años de edad? Y ese trabajo sigue vigente, aunque fue modificado. Antes eran menos excepciones, ahora son más excepciones, pero hay excepciones donde al hombre sí se le puede forzar a esto. ¿Cómo puedes hablar de violencia sistemática hacia la mujer si ellas tienen ayudas que son sacadas del bolsillo de los hombres? Porque la mayoría de impuestos son pagados por los hombres. Y sin embargo, todos los programas de ayudas gubernamentales sacados de los impuestos de los hombres son para ayudar mujeres o para ayudar en algunos casos a ambos, como el del campo, ese que ayuda a la gente que trabaja en el campo. Realmente no existe ningún programa que ayude específicamente solo al hombre, pero existen miles de programas gubernamentales que ayudan a las mujeres. Me parece sorprendente que exista gente con mente de cacahuate y se crea estas historias, pero créanme, son más de la mitad. La más de la mitad, vemos los anuncios del gobierno, vemos los anuncios en la televisión abierta, vemos las redes sociales plagadas de blogs feministas hablando de violencia contra la mujer, de mujer oprimida. Cuando vemos la definición de opresión, las mujeres no están oprimidas en absoluto. Son los hombres los que estamos oprimidos. Son los hombres. Cuando hablamos de opresión, por definición, es la relación asimétrica entre dos partes. En este caso estamos hablando de hombres y mujeres. Por lo demás iguales. Opresora y oprimida, que se origina en una desigual distribución y uso del poder, que brinda beneficios al opresor a expensas de los intereses o la voluntad del oprimido, que es justo lo que está sucediendo, pero no hacia las mujeres, no perjudicando a las mujeres. Acabamos de ver programas sociales que benefician a la mujer. ¿A qué? A expensas del hombre, del dinero del hombre. Entonces, ¿quiénes son los oprimidos? ¿Quiénes son los opresores? ¿Quiénes están en el poder? Actualmente, mayoritariamente la mujer.
hace unos años los hombres, pero ese poder ¿a quién servía? A ver, los hombres eran presidentes, pero eran servidores de quiénes. Hacían leyes que beneficiaban a la mujer e incluso en algunos casos perjudicaban a los niños, niñas y hombres. Ejemplo, ley contra la violencia vicaria, ejemplo, ley Alina, ley Sabina y ley Malena, un montón de leyes que benefician a la mujer y en algunos casos perjudican a los hombres o que solo benefician a la mujer. Ya el hecho de que una ley solo beneficie a la mujer está perjudicando al resto. ¿Cómo rayos no? Si una ley solo aplica para beneficiar a un grupo de personas, entonces está perjudicando a los otros, porque si los otros son violinizados en sus derechos en ese aspecto, no hay ley que proteja a ese otro grupo, solo al grupo pequeño o al grupo grande, en este caso las mujeres, que son poco más de la mitad de la población. Entonces, por supuesto que se discrimina, por supuesto que se está oprimiendo al hombre. Yo no sé si me pueden dar algún ejemplo que sea real y no ficticio, como en los blogs que acabo de mostrar, en donde a la mujer realmente se le esté oprimiendo. A lo largo de la historia, las mujeres eran esclavas, sí, güey, pero los hombres eran más esclavos y sufrían de peores maneras. A lo largo de la historia, las mujeres se les quemaban cuando ellas eran científicas, güey. El mismo Galileo Galilei fue perseguido por la misma causa, Isaac Newton, y muchos hombres fueron desvividos, incluso más que las mujeres, por esa razón. Pero a ellas les gusta utilizar la falacia de evidencia incompleta y solo mostrar cuando ellas sufren. Pero cuando el hombre sufre, ignorado, y es lo que está pasando actualmente. La violencia que sufren los hombres, ignorada. ¿Para qué? Para que la siguiente generación solo se hable de la violencia que sufría en la anterioridad. Van a decir, ay, la generación pasada mi madre sufría mucho. No, güey, no es que tu madre sufría mucho, todos sufríamos. Pero los medios de comunicación solo mostraban cuando sufría tu madre. Por eso a ti te queda grabado eso. Por eso ahorita las redes sociales son muy importantes para mostrar cómo en realidad todo esto que dicen ellas, estas victimistas, es mentira. El arma de las feministas es la victimización, victimizarnos de todo. Por ejemplo, si un hombre te dice hola, uy, es violencia. Si un hombre te dice que no te ves bien con tu ropa, es violencia de, ¿cómo le llaman? Violencia estética. Y ya está catalogada en Guanajuato como violencia sistemática, violencia que es punible. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú le dices hola a una mujer, ya mira, aquí está violencia y se suben las estadísticas. Entonces, el 99% de las mujeres han sufrido violencia en la calle. ¿Por qué? Porque le dijeron hola, eso es violencia. Ah, pero a un hombre lo cachetean o lo manosean en sus partes y te dicen, güey, cállate, no seas exagerado, no seas llorón. Ah, mira, ¿ya ven cómo solo el 1% de los hombres sufren violencia? ¿Por qué? Porque todos aquellos que sufrieron violencia realmente fueron ignorados, censurados y callados. Y sin embargo, cualquier mujer que sufre cualquier tipo de cosa que a ella le parezca violencia o que a ella conveniencia quiera llamar violencia, es violencia. Eso es lo que están haciendo a lo largo de la historia. Por eso, supuestamente, la violencia sistemática, a pesar de que son desvividas solamente el 10%, el 12% de la población desvivida son mujeres. Y el otro 88, 90% son hombres. Pero claro, la violencia es sistemática contra la mujer.